Continuamos cara a cara platicando el día de hoy con Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación y Administración y Finanzas. Héctor, tú como responsable de los dineros del gobierno del estado, varias personas te hablan y te hacen preguntas que tienen que ver con distintos temas. Si te parece, vamos a sacar algunas de estas preguntas. Te pregunta Juan Sánchez, con los programas de Salvando Vidas incrementaron las multas, ¿cuánto recaudan y en qué lo invierten? Sí, mira, es un programa que ha sido, desde nuestro punto de vista, muy beneficioso, porque nos ha evitado accidentes de tránsito y el que muchas personas fallezcan en este tipo de accidentes. Desde el punto de vista económico, hemos recaudado, el programa es sustentable. Digamos, lo que gastamos en equipamiento y en la operación de nómina, alcoholímetros y el pago de más las el personal toritas, que interviene, etcétera. Sale de las multas. ¿sí? O sea, es un programa sustentable. Te preguntan también Daniel Moreno, si va a subir el costo del transporte público. Bueno, es una decisión que en su momento se tendrá que tomar. Han estado subiéndolo en algunos casos de las rutas que han sido dictaminadas. Yo imagino que en la medida en que se vaya mejorando el sistema de transporte, se va a hacer ese ajuste del peso que estaba pendiente, como ya ocurre con algunas rutas, ¿no? Ahora, Marcos Arana tenía dudas y preocupaciones de la cantidad de dinero que se le entrega a los partidos políticos, ¿no? Sí, fíjate que hay un renglón, una partida que es, bueno, no me acuerdo qué número de partida sea, pero es de las ya últimas del presupuesto, en donde en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado se están programando. Tiemblo, mi querido Héctor, cuando menciono la cifra, pero más del 100% de los 330 millones de pesos actuales. Sí, así es. Mira, como es un año electoral y en México las disposiciones normativas establecen que los partidos políticos tienen que financiarse con recursos públicos, y también las elecciones tienen que financiarse con recursos públicos. En este caso, en el proyecto que se envió al Congreso del Estado, se está contemplando un incremento de 390 millones de pesos para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, lo que sí significa un crecimiento del 115%, es decir, es un poco más del doble de lo que tiene actualmente. Pero tú no les puedes dar menos. El problema ahí es que el mismo código electoral establece prerrogativas para los partidos en años de elecciones. Eso lo autorizaron allá los... Entonces viene ya establecido por ley que se debe de dotar de esos recursos a los partidos en función de los resultados electorales que obtuvieron en la elección pasada, ¿no? Pero tú puedes revisar en qué lo gastan. Ellos elaboran su propio presupuesto. Nosotros lo que sí hicimos fue reservar una parte de los apoyos al Instituto Electoral para que desde la Subsecretaría de Administración se operara. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de compra de computadoras, de vehículos, de mobiliario, porque originalmente en el planteamiento inicial del instituto hablaban de adquirir ese tipo de equipos. O sea, ellos con el proveedor, pero el problema es una vez ya que pasa la elección, ¿qué sucede, no? O sea, porque esto es transitorio. Todo ese equipo se va a utilizar durante un periodo de tiempo para la elección, pero una vez que pase la elección, pues esos recursos, si los administra el gobierno del estado, van a pasar al gobierno del estado. O sea, te van a regresar las computadoras, sí, te van a regresar los vehículos. Va a ser una especie de préstamo. Eso no se usaba, ¿no? Eso no se utilizaba. Había la costumbre de comprarlos, entonces ahora se van a comprar por el gobierno del estado o dentro de los propios que tiene el gobierno del estado, se les va a facilitar para el proceso electoral, ¿sí? Porque ¿cómo se explica que de 215 millones de pesos que reciben en 2014 los partidos políticos en subsidios, vayan a recibir 440 millones de pesos en 2015, secretario? Es por la elección, es que en época electoral los partidos políticos cuentan con dos tipos de apoyos de recursos públicos. Lo que llaman el gasto de operación normal de los partidos y lo que llaman el gasto para las elecciones, ¿sí? Y la intención es que los candidatos de los diferentes partidos tengan que utilizar recursos públicos de manera transparente para evitar
que puedan obtener recursos de particulares, que puedan tener interés en influir sobre las campañas de los candidatos, ¿sí? Pregunta, estimado secretario, si el Instituto Nacional Electoral centralizó absolutamente todo, hasta el nombramiento de los consejeros del Instituto Electoral de Jalisco, ¿por qué no decirle, oye, pues el que manda paga, tú paga? Sí, es una cosa curiosa. Yo me puse muy contento cuando vi que se creaba el Instituto Nacional Electoral y que el Instituto Nacional Electoral decidiría quiénes iban a ser los consejeros, pensando que ya va a ser un tema desde el punto de vista financiero del gobierno federal. Pero resulta que en la reforma dice que los gastos los debe de sufragar los gobiernos de los estados. Entonces quedamos en la misma situación. O sea, ¿no? te quitaron la posibilidad de decidir, de decidir, pero sí el gasto, pero sí el te pasaron gasto, la factura. exactamente, así es como está, ¿no? Porque se acuerdan los tres que estamos aquí y los tres que nos están escuchando, que se dijo cuando se hizo la reforma, objetivo número 1, bajar el costo para el contribuyente del aparato y del proceso electoral. Y gulp, estamos viendo que se disparó. ¿En dónde estuvo el quiebre? Sí, en el caso nuestro, pues vamos a seguir gastando como se venía haciendo, ¿no? O sea, en año electoral no significa... Pero son negociaciones de los diputados allá en México, ¿no? Sí, fue una... O sea, las grillas de los partidos allá en México. Fue en México, fue una decisión... Aquí lo viste pasar como quien ve pasar un desfile, ¿no? Sí, nosotros no lo vimos pasar, se crea el INE, ya ahora se llama Instituto Nacional del Electoral, nombraron a los nuevos consejeros, quitaron a los anteriores, al presidente anterior, pero resulta que el recurso para sufragar los gastos del INE en el Estado lo paga el gobierno del Estado. O sea, no es... A ver, Héctor, vamos a cambiar de tema, si te parece. Ya no hay vuelta, ya no... No, pues es un tema que habría que verlo hacia futuro. Pues ya son los señores diputados, sus grillas, sus partidos. López Castro, ya salió el dinero para pagar López Castro. ¿Qué opinión te merece? Porque empieza cada vez a sonar que hubo ahí un fraude y que no están yendo con los responsables, que son diputados de legislaciones anteriores. Sí, mira, es un tema complicado que se viene arrastrando. Bueno, primero yo sí quisiera aclarar que es un tema del Poder Legislativo. Sí, o sea, pero ellos deben la lana, pero como tú los Poder estás Ejecutivo, refaccionando. Nosotros no tenemos, ni fuimos vencidos en juicio, ni fuimos demandados, pero al final en la sentencia nos involucran, ¿no? O sea, nos involucran inclusive con la posible... ¿Pero por qué te involucran? ¿Tú fuiste aval? No, pero dentro de los procesos judiciales, de repente, como el Congreso dice, no, pues yo no tengo recursos, bueno, el que tiene es el Poder Ejecutivo. ¿Pero pues, se vale eso? Pues son de las cosas que a mí me cuesta... Es como un vecino que se estaba difícil, asomando y dice, ¿sí? pues él va a pagar la deuda. Son de los temas que a mí me cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Que digo, ¿cómo es posible si nosotros ni contratamos, ni recibimos ningún servicio, y el que lo hizo fue un poder independiente, autónomo, con su propio presupuesto, y ahora resulta que dentro de la sentencia nos involucran con la posible destitución o encarcelamiento por desacato. Por desacato, si nosotros no tuvimos nada que ver con el tema, ¿no? Y es un tema, bueno, como tú lo comentabas, Pablo, viene de 2 legislaturas atrás, tampoco es un tema de la actual legislatura, se había venido posponiendo, nosotros estuvimos contestando todos los requerimientos que nos hacía el Poder Judicial Federal, argumentando lo mismo, que nosotros no teníamos nada que ver, que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco es muy clara, señala que quien contrata, para poderlo contratar cualquier bien o servicio, debe tener una partida presupuestal expresa y debe tener presupuesto para pagar ese tipo de compromisos. Y no lo había. Que en este caso nosotros ni intervenimos, ni tuvimos conocimiento de ese hecho, que fue el Poder Legislativo, tres legislaturas atrás, quien debió de haber tenido esas previsiones, ¿no? Sin embargo, el asunto se fue complicando hasta que hubo un cambio de juez. La jueza llegó con una instrucción más estricta, dando un plazo. En el último requerimiento que nos planteó, nos decía, dime con toda claridad cuál es, porque contestamos nosotros que no teníamos recursos y que era un tema del Poder Legislativo, que lo vieran el Poder Legislativo. Entonces, no, tú dime con toda claridad cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para que se pueda cumplir la sentencia. Dime qué se necesita
y qué tiempo se requiere, cuánto estimas, ¿no? Nosotros le contestamos al Poder, el Poder Legislativo mandó una petición al Poder Ejecutivo diciéndole que pagara con cargo una partida del Poder Ejecutivo. Le dijimos que no era posible, que tendrían que crear su propia partida. El Poder Ejecutivo tiene que autorizar su presupuesto, tiene que autorizar una partida para ese pago y tiene que prever dentro de su presupuesto cómo le va a hacer para pagar esa sentencia si es que decide hacerlo. Lo que le contestamos es que el Poder Ejecutivo estaba en posibilidad de prestarle, le podemos prestar, no todo en este año, le señalamos que en este año le podíamos prestar la mitad en 2 exhibiciones, una en este mes, otra en el mes de diciembre, en función de los recursos que nosotros tenemos previstos obtener en estos meses, que sería con cargo a su presupuesto. Pues es un préstamo, ¿y cómo te lo pagaría? Se lo vamos a ir descontando de su propio presupuesto. De su propio presupuesto se lo vamos a ir descontando ese préstamo, ¿sí? Y el próximo año estaríamos en posibilidad de prestarles los otros 29 millones de pesos con cargo a su propio presupuesto. Pero el Congreso tendría que aprobarse dentro de su presupuesto ese gasto y crear una partida expresa. Así fue como contestamos tanto a la jueza como al propio Poder Legislativo. Secretario, obviamente la jueza, por muy federal y por muy poderosa y por muy conocedora de la ley que sea, no le puede ordenar al gobernador del estado, entiéndase al Poder Ejecutivo, que ejecute algo que no le corresponde. Eso por principio de cuentas. Pero se creó una comisión especial, encabezada ya por un diputado muy combativo, en el sentido Víctor Sánchez, de que Víctor y compañía están diciendo no procede pagarles, y comienza a enumerar una serie de inconsistencias. Lo digo como información, no como a ustedes que les vaya a afectar, pero las enumero. El apoderado legal que aparece en la firma del contrato para la prestación de servicios no está enterado de la situación. 2. El domicilio que registra el despacho López Castro para recibir y hacer, no está. 3. El ahorro que supuestamente consiguió el despacho en no pago o más bien en devolución, no se ha comprobado, según estoy hablando como eco de lo que se está diciendo en el Congreso. Y finalmente se siguió rebajando al personal lo que supuestamente se había ahorrado. Secretario, en este momento legalmente ya no hay ninguna salida. La respuesta después de una brevísima pausa comercial, comprometido el secretario de Finanzas con esta pregunta de Marcos Arana. Regresamos.